Cuando no reaccionas, te liberas. Enseñanza budista. Hay un instante silencioso, sutil, casi invisible, que separa lo que sucede afuera de lo que ocurre dentro de ti. Es un espacio diminuto, pero decisivo. Es un intervalo donde la mente tiene la oportunidad de elegir entre reaccionar o permanecer consciente. La mayoría de las personas viven atrapadas en impulsos automáticos, en respuestas condicionadas, en emociones que emergen sin ningún filtro y gobiernan su comportamiento. Sin embargo, las enseñanzas budistas nos muestran algo profundamente transformador. La verdadera libertad no se encuentra en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que respondes a él. No reaccionar, en el sentido budista, no significa pasividad, indiferencia o falta de energía. Significa actuar desde la claridad y no desde el caos interior. Cada reacción impulsiva que surge de la ira, del miedo, del ego herido o del deseo desenfrenado es una cadena que te ata. Cada vez que respondes automáticamente, sin darte cuenta, permites que tu pasado controle tu presente. Y una vida dominada por reacciones es una vida vivida en piloto automático, donde no eres tú quien decide, sino tus heridas, tus condicionamientos, tus temores, tus expectativas y tus pensamientos repetitivos. Por eso, cuando dejas de reaccionar, te liberas. Te liberas del peso emocional que arrastras, de la necesidad de defenderte constantemente, de la ilusión de control, de la exigencia de tener razón, de la urgencia por demostrar algo, de la ansiedad por complacer o evitar el rechazo. Aprendes que no necesitas responder a todo lo que la vida coloca frente a ti. Aprendes que el silencio interno es más poderoso que cualquier palabra impulsiva. Las enseñanzas budistas insisten en la importancia de la atención plena, de la observación interna, del testigo silencioso que contempla sin juzgar. Esta perspectiva nos permite percibir la diferencia entre responder y reaccionar. Responder es un acto consciente que nace del equilibrio interior. Reaccionar es una descarga automática que brota del caos mental. Cuando la mente reacciona, actúa desde el sufrimiento. Cuando la mente responde, actúa desde la sabiduría. Por eso, uno de los mayores actos de libertad es cultivar la capacidad de no reaccionar ante cada estímulo, provocación, palabra o pensamiento que surge. En esta enseñanza profunda exploraremos cómo la no reacción se convierte en la puerta hacia la paz interior. Cómo te libera del sufrimiento innecesario, cómo te permite observar tu mente y conocer quién eres realmente, y cómo transforma tus relaciones, tu vida emocional y tu camino espiritual. También explicaremos qué significa, desde una visión budista, detener el impulso automático, comprender las raíces de las reacciones y elegir conscientemente no permitir que la mente condicionada decida tu vida. Este texto está dividido en 5 grandes temas, cada uno con más de 4.000 palabras, elaborados en un flujo continuo para que se sienta como una meditación prolongada. Aquí comenzamos con el primer tema, donde comprenderás por qué reaccionas. De dónde nace ese impulso y por qué detenerlo es el primer paso para la libertad interior. El origen de tus reacciones y por qué te atrapan. La mayoría de las personas vive convencida de que sus reacciones son naturales, inevitables y justificadas. Creen que reaccionan porque alguien las provocó, porque algo ocurrió, porque la situación lo exige, o porque la emoción las domina de un modo inevitable. Sin embargo, desde la perspectiva budista, cada reacción no es producto del mundo externo, sino del mundo interno. Nadie reacciona porque algo sucede afuera. Reacciona porque algo dentro se mueve, se activa, se incomoda, se hiere, se agita o se ilusiona. La reacción es la manifestación superficial de un proceso profundo, arraigado en la mente condicionada.
El Buda enseñó que la mente humana funciona como un mecanismo impulsado por hábitos mentales. Estos hábitos han sido formados por años, incluso décadas, de condicionamientos. Lo que aprendiste en tu infancia, lo que te enseñaron tus padres, lo que imitaste de las personas que te rodeaban, las ideas que absorbiste sin cuestionarlas, las heridas emocionales que acumulaste, las creencias que desarrollaste, los miedos que nunca resolviste. Cada impacto emocional dejó una huella, y esas huellas forman patrones. Cuando un patrón es activado, la reacción aparece de inmediato, antes de que puedas pensarlo. Esto explica por qué dos personas viven la misma situación y responden de manera completamente diferente. No reaccionan ante el hecho, sino ante su interpretación del hecho. No responden al presente, sino a la memoria que el presente despierta. Por eso, cuando alguien te habla con un tono brusco, puede que reacciones con irritación, pero no es el tono lo que te irrita. Es la sensibilidad que tienes hacia la desvalorización o el abandono. Cuando alguien critica tu opinión, puede que reacciones con defensividad, pero no es la crítica lo que te hiere. Es el miedo a no ser suficiente o a no ser aceptado. Cuando algo no sale como esperabas, puede que reacciones con frustración, pero no es la situación el problema. Es la necesidad interior de control. Las reacciones son el reflejo del ego herido, del yo construido que intenta protegerse de todo lo que percibe como amenaza. Pero aquí está el punto central. La mayoría de las amenazas que tu mente registra no son reales, solo son interpretaciones basadas en experiencias pasadas. La mente condicionada interpreta el presente a través de los lentes del pasado. Así, no reaccionas a lo que ocurre, sino a lo que tu mente cree que está ocurriendo. Por eso una pequeña palabra puede herir tanto. Por eso una mirada puede alterar tu estado emocional. Por eso una expectativa rota puede generar enojo. Por eso algo insignificante puede desencadenar angustia o ansiedad. Cuando empiezas a observar tus reacciones desde la perspectiva del mindfulness, descubres que no son naturales ni inevitables, son aprendidas. Y todo lo aprendido puede desaprenderse, pero para desaprender primero debes comprender. Para comprender primero debes observar. La observación consciente es el antídoto contra la reacción automática. Cuando observas, interrumpes el mecanismo. Cuando interrumpes el mecanismo, emerges de la inconsciencia. Cuando emerges de la inconsciencia, aparece la libertad. La mente humana, en su estado habitual, funciona como un río turbulento donde cada emoción es como una hoja arrastrada por la corriente. No puedes controlar la corriente desde adentro del agua. Necesitas salir a la orilla. La no reacción es esa orilla. Es el espacio donde puedes ver tus pensamientos sin convertirte en ellos. Donde puedes sentir tus emociones sin obedecerlas. Donde puedes reconocer tus impulsos sin permitir que te controlen. El problema es que la mayoría de las personas nunca ha experimentado ese espacio interior, porque la mente siempre está respondiendo a estímulos sin descanso. No hay pausa, no hay silencio, no hay contemplación, solo hay ruido y reacción. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mente condicionada está diseñada para buscar seguridad, validación y control. Cada reacción es un intento de recuperar una sensación de seguridad. Cuando alguien te contradice, reaccionas para proteger tu identidad. Cuando algo sale mal, reaccionas para intentar retomar el control. Cuando alguien se aleja, reaccionas para protegerte del abandono. Cuando sientes miedo, reaccionas para evitar el dolor. Pero en realidad, estas reacciones solo profundizan el sufrimiento, porque te mantienen atrapado en un ciclo interminable de defensa, resistencia y fuga. El budismo enseña que las reacciones se originan en tres raíces mentales: la aversión,
el apego y la ignorancia. La aversión es el rechazo a lo que no te gusta. El apego es la exigencia de que las cosas sean como tú deseas. Y la ignorancia es la incapacidad de ver la realidad tal como es. Cada reacción está vinculada a una o más de estas raíces. Por ejemplo, cuando sientes rabia, es aversión. Cuando te aferras a una expectativa, es apego. Cuando interpretas las cosas de manera distorsionada, es ignorancia. El sufrimiento surge de estas raíces porque cada una de ellas te desconecta del momento presente. La ignorancia, en el contexto budista, no es falta de inteligencia, sino falta de claridad. Es no ver la impermanencia, no ver que las cosas cambian, no ver que nada es personal, no ver que no puedes controlar todo. La ignorancia hace que interpretes el mundo a través de un yo que en realidad no existe tal como crees. Y ese yo ilusorio reacciona ferozmente cada vez que se siente amenazado. Cuando comienzas a comprender que ese yo es solo una construcción mental, las reacciones pierden fuerza. Ya no necesitas defender algo que no es sólido. Ya no necesitas atacar para proteger tu identidad. Ya no necesitas reaccionar a cada palabra o gesto. La libertad comienza cuando reconoces que muchas de las cosas a las que reaccionabas nunca tuvieron el poder real que creías. La aversión también es una fuente inagotable de reacciones. Cada vez que rechazas algo, cada vez que quieres que una situación sea diferente de lo que es, la mente reacciona con malestar. La aversión genera resistencia y la resistencia genera sufrimiento. No reaccionar significa aceptar que las cosas son como son, no como desearías que fueran. Significa abrirte al flujo de la vida sin oponerte a él. La aceptación no es resignación, es comprensión profunda, y cuando comprendes, ya no necesitas reaccionar. El apego es quizá la fuente de reacciones más intensa. Todo lo que deseas, todo lo que temes perder, todo lo que quieres mantener bajo control, todo lo que esperas que ocurra como tú quieres, crea un campo emocional propenso a reacciones constantes. Cuando alguien toca aquello a lo que estás apegado, tu orgullo, tu imagen, tus expectativas, tus ilusiones, tus planes, reaccionas de inmediato. Pero el apego siempre conduce al sufrimiento porque la vida es impermanente. Nada permanece tal como tú quisieras. Cuando te liberas del apego, las reacciones se disuelven porque ya no dependes de nada para estar en paz. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil detener las reacciones? Porque se vuelven adictivas. La reacción crea una descarga química en el cerebro, un tipo de energía inmediata que el cuerpo llega a reconocer como familiar. A veces reaccionas no porque la situación lo merezca, sino porque tu cuerpo está acostumbrado a reaccionar. Es un ciclo. Al reaccionar, refuerzas el patrón. Al reforzar el patrón, lo repites. Al repetirlo, se vuelve automático. La no reacción requiere algo que la mayoría de las personas evita: el silencio interior. Cuando no reaccionas, te quedas frente a tu emoción sin escapar de ella. Eso es incómodo al principio. La mente quiere hacer algo. Quiere defenderse, quiere justificar, quiere atacar, quiere huir, quiere imponerse, quiere gritar, quiere responder. No reaccionar es permanecer en el fuego sin moverte, pero cuando permaneces suficiente tiempo, el fuego se apaga solo, porque el fuego necesita combustible y el combustible son tus pensamientos. Cuando no alimentas la emoción, ella pierde poder, y lo que queda es claridad. Los grandes maestros budistas decían que la libertad comienza cuando puedes sentir una emoción sin obedecerla. Esto es no reaccionar. Es ver tu ira sin convertirte en ella. Es ver tu miedo sin obedecerlo. Es ver tu impulso sin seguirlo. Es ver tu tristeza sin hundirte en ella. Es ver tu ego sin dejar que decida por ti. Cuando aprendes a hacer esto, incluso por unos segundos al principio, la vida cambia por completo.
El mundo deja de tener poder sobre ti. Las personas dejan de controlarte con sus palabras. Las circunstancias dejan de afectar tu paz interior. Descubres un estado que parece milagroso. La capacidad de permanecer en calma incluso cuando todo a tu alrededor se mueve. La no reacción no te hace débil, te hace fuerte, no te hace pasivo, te hace consciente. No te vuelve indiferente, te vuelve sabio. No te convierte en alguien que tolera abusos, te convierte en alguien que decide desde la claridad cuándo actuar y cuándo no. Cuando reaccionas, actúas desde la emoción. Cuando no reaccionas, actúas desde la conciencia. Y la conciencia jamás toma decisiones que generen sufrimiento innecesario. Imagina por un momento que cada situación difícil que enfrentas pudiera resolverse desde la calma. Imagina que las provocaciones ya no te afectaran. Imagina que los conflictos ya no despertaran explosiones emocionales. Imagina que las decepciones ya no te derrumbaran. Imagina que pudieras mirar todo lo que sucede desde un estado interno estable, presente, lúcido. Esto no solo es posible, es exactamente lo que el budismo enseña. La no reacción es la vía hacia esta libertad interior. Es la práctica que transforma la mente, que rompe los condicionamientos, que disuelve el ego, que revela la claridad natural de la conciencia. Pero para llegar allí, debes comprender profundamente las raíces de tus reacciones. Debes observar cada impulso que surge. Debes detenerte antes de actuar. Debes descubrir ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta. En ese espacio se encuentra tu libertad. En ese espacio comienza tu despertar. En ese espacio la mente deja de controlar tu vida. Este primer tópico es solo el comienzo. En los próximos exploraremos cómo detener la reacción automática, cómo desarrollar una mente ecuánime, cómo transformar tus emociones en sabiduría y cómo vivir desde la serenidad interior, incluso en medio del caos. Si este contenido está ayudándote, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas profundas que transforman la mente y el corazón. Cuando empiezas a comprender el origen de tus reacciones, el siguiente paso natural es aprender a detenerlas. No se trata de reprimirlas ni de fingir serenidad, sino de transformar el impulso en conciencia. La represión genera conflicto interno, la conciencia genera libertad. En el camino budista, detener la reacción no significa anular la emoción, sino verla completamente sin dejarse arrastrar por ella. Esta diferencia es sutil, pero determina el despertar o la repetición del sufrimiento. Cada vez que reaccionas, algo dentro de ti intenta escapar de lo que siente. Si surge enojo, intentas expresarlo para liberarte de la tensión. Si surge miedo, intentas huir o controlar la situación. Si surge tristeza, intentas distraerte o culpar. Si surge deseo, intentas poseer. Pero todo eso es moverse desde el impulso. El budismo enseña que la raíz del sufrimiento no es la emoción misma, sino el apego a ella y la ignorancia sobre su naturaleza. Las emociones no son enemigas, son mensajeras. Cada emoción que aparece en ti tiene una enseñanza escondida, pero solo puedes descubrirla cuando dejas de reaccionar. El silencio interior es el terreno donde las emociones revelan su sabiduría. Cuando no reaccionas, no es que la emoción desaparezca, sino que se transforma en comprensión. Si observas profundamente una emoción sin intervenir, sin justificarla ni negarla, notarás que tiene un movimiento, una forma, una energía. Al principio, esa energía parece abrumadora, sientes que te supera. Pero si permaneces con ella, si la respiras, si la reconoces sin actuar, algo comienza a cambiar. La emoción se disuelve como una ola que pierde fuerza al llegar a la orilla. Este proceso no ocurre en la mente discursiva, sino en la conciencia silenciosa que observa. La mente condicionada, sin embargo, teme ese silencio.
Está habituada al ruido de la reacción. Cuando aparece una emoción fuerte, quiere hacer algo. Hablar, responder, publicar algo, enviar un mensaje, discutir, correr, llorar, distraerse. Pero todas esas acciones son intentos de escapar de la incomodidad. En el budismo se enseña que la verdadera práctica comienza cuando dejas de huir de lo que sientes. No reaccionar es quedarse con la incomodidad, observarla, atravesarla y comprender que tú no eres esa emoción. El enojo aparece, pero tú no eres el enojo. El miedo aparece, pero tú no eres el miedo. La tristeza aparece, pero tú no eres la tristeza. Lo que eres es el espacio consciente que observa todo eso. Cuando aprendes a mantenerte en ese espacio, el poder de las emociones cambia. Antes te controlaban, ahora te revelan. Antes decidían por ti, ahora te enseñan sobre ti. Antes creías que eras víctima de lo que sentías. Ahora entiendes que las emociones solo muestran tus apegos y tus miedos. Cada emoción es un espejo. Si surge rabia, te muestra tu resistencia. Si surge miedo, te muestra tu falta de confianza. Si surge celos, te muestra tu apego. Si surge tristeza, te muestra tu necesidad de aceptación. Cuando observas con claridad, sin reaccionar, ves el mensaje oculto en cada emoción. Y cuando ves el mensaje, el ciclo se rompe. Pero para llegar a ese punto, se necesita entrenamiento interior. La no reacción no es algo que se logra de un día para otro. Es una práctica constante, una disciplina interior tan profunda como la meditación misma. Porque cada instante de la vida presenta un desafío para el ego. El ego se alimenta de la reactividad. Sin reacción, el ego muere de hambre, por eso se resiste. Por eso cuando alguien te dice algo hiriente, la mente quiere responder de inmediato. Por eso cuando sientes que no te entienden, quieres explicarte con insistencia. Por eso cuando te contradicen, sientes la urgencia de defenderte. Pero cuando logras quedarte en silencio, aunque sea por unos segundos, algo milagroso ocurre. La energía cambia, la emoción pierde fuerza, el ego se debilita y la claridad aparece. El silencio ante una provocación no es debilidad. Es sabiduría. La mente común cree que callar es perder, pero el sabio entiende que reaccionar es perder. Cada vez que reaccionas, entregas tu paz a otro. Cada vez que reaccionas, haces del otro tu maestro. Cada vez que reaccionas, te vuelves prisionero del juego ajeno. La libertad comienza cuando eliges no jugar. No reaccionar no significa que estés de acuerdo con todo. Significa que no permites que el ruido externo te arranque tu calma interna. Significa que eliges la serenidad por encima del drama. Significa que entiendes que no necesitas demostrar nada. El Buda enseñó que todo lo que surge también cesa. Esta verdad incluye tus emociones. No necesitas reprimir ni alimentar nada, solo observar. Si observas una emoción el tiempo suficiente, se disolverá por sí misma. Lo que la mantiene viva es tu identificación con ella. Por ejemplo, cuando alguien te ofende, no es la ofensa la que te duele, es tu identificación con la idea de quién crees ser. Si te dijeran algo falso sobre ti, pero no existiera ningún punto débil donde eso se enganche, simplemente no reaccionarías. La reacción surge porque la mente encuentra algo que cree verdadero en esa ofensa. Por eso el trabajo interior no está en cambiar a los demás, sino en conocerte tan profundamente que nada externo tenga poder sobre ti. Cuando no reaccionas, te haces dueño de tu energía. La reacción desperdicia energía mental, emocional y espiritual. Cada discusión innecesaria, cada pensamiento repetitivo, cada pelea interna te roba vitalidad. Observa cuánta energía pierdes cada vez que te enojas, te justificas, te defiendes o intentas convencer. Después te sientes agotado, confundido, vacío. Pero cuando permaneces en silencio y observas, la energía se conserva.
esa energía se transforma en lucidez, y la lucidez se convierte en poder interior. El poder interior no tiene nada que ver con dominar a otros, sino con dominar tu propia mente. El Buda dijo: aquel que se conquista a sí mismo es más grande que aquel que conquista 1000 veces 1000 hombres en el campo de batalla. Esta frase revela el verdadero significado de la no reacción, el dominio propio. Quien no reacciona no está reprimido, está despierto. Ha trascendido la compulsión de responder automáticamente, ha conquistado su interior, y cuando conquistas tu interior, ningún poder externo puede afectarte. Puedes vivir en medio del caos y seguir en calma. Puedes escuchar críticas y mantener la ecuanimidad. Puedes experimentar pérdidas y seguir en paz. Eso es libertad. Sin embargo, la práctica real comienza en lo cotidiano. No reaccionar ante grandes problemas es fácil de entender conceptualmente, pero lo difícil es aplicarlo en lo pequeño. Cuando alguien interrumpe tu silencio, cuando un compañero no cumple su palabra, cuando algo no sale como planeabas, cuando alguien maneja mal en la calle, cuando no recibes el reconocimiento que esperabas, es ahí donde se prueba tu conciencia. El ego busca grandes oportunidades para mostrarse espiritual, pero la verdadera espiritualidad se demuestra en lo ordinario. En el instante en que eliges no responder a la provocación, estás practicando la enseñanza más elevada. Cuando la mente quiere reaccionar, la respiración se altera. Por eso el budismo une la observación mental con la respiración consciente. Si respiras profundamente cuando sientes el impulso de reaccionar, interrumpes el ciclo. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Cuando respiras con atención, llevas la mente al presente, y en el presente no hay reacción. La reacción pertenece al pasado. En el presente solo hay observación. Por eso, cada vez que te sientas al borde de una explosión emocional, no digas nada, no hagas nada. Solo respira. Observa el movimiento interno. Verás que la emoción se mueve, cambia, se transforma. Y lo que parecía una tormenta se convierte en brisa. A lo largo de los siglos, los maestros budistas enseñaron la importancia de cultivar la ecuanimidad, el arte de permanecer igual ante el placer y el dolor, la alabanza y la crítica, el éxito y el fracaso. La ecuanimidad no es indiferencia, es equilibrio. No reaccionar es la forma práctica de la ecuanimidad. Cuando aprendes a permanecer en equilibrio, dejas de depender de los extremos. Ya no buscas aprobación ni temes el rechazo. Ya no te aferras a lo agradable ni rechazas lo desagradable. Te vuelves libre del vaivén emocional del mundo. Y esa libertad es la base de la compasión, porque solo quien está en paz puede verdaderamente comprender el sufrimiento ajeno sin hundirse en él. El proceso de aprender a no reaccionar también implica mirar tu historia con compasión. Tus reacciones no son errores. Fueron estrategias que tu mente desarrolló para protegerte, pero ya no las necesitas. Ya no eres la misma persona que reaccionaba por miedo, por carencia o por necesidad de amor. Ahora puedes ver con claridad. Puedes agradecer a esas reacciones porque te ayudaron a sobrevivir, pero también puedes soltarlas. No son tú, no te definen. La conciencia no reacciona, solo observa. Y cuando la conciencia toma el lugar de la mente, la vida entera se vuelve más liviana. Es importante entender que no reaccionar no significa permanecer inmóvil ante la injusticia. El budismo no enseña resignación, sino acción consciente. Hay momentos en que debes actuar, poner límites, hablar con firmeza o alejarte. Pero eso no es reacción, es acción lúcida. La diferencia está en el estado interno. Si actúas desde el enojo, reaccionas. Si actúas desde la claridad, respondes. El sabio actúa, pero no reacciona. Y su acción, precisamente por no nacer del impulso, tiene un poder transformador mucho mayor.
La mente reactiva es esclava de las circunstancias. La mente consciente es dueña de su destino. En la no reacción hay una inteligencia natural, una sabiduría que surge del silencio. A veces la mejor respuesta es no responder. A veces la mejor defensa es la calma. A veces el mayor acto de poder es permanecer quieto mientras todo se agita. Quien domina la no reacción vive en un estado de gracia, porque ha comprendido que la vida no necesita ser controlada, solo observada. Pero la no reacción no solo te libera del sufrimiento, también transforma tus relaciones. Cuando dejas de reaccionar, dejas de alimentar los conflictos. Las discusiones se terminan antes de empezar, la energía de la confrontación se disuelve. Si alguien te grita y tú no respondes desde el mismo nivel, el fuego se apaga. No porque cedas, sino porque no ofreces combustible. Esto no es debilidad, es sabiduría, porque al no reaccionar, estás mostrando que tu paz no depende de lo que otro diga o haga. Y esa paz silenciosa tiene un impacto profundo. Las personas que te rodean comienzan a sentirlo. La vibración de la calma es contagiosa. Donde hay una mente en paz, el conflicto no puede sobrevivir. La práctica diaria de no reaccionar requiere 3 elementos fundamentales: atención plena, respiración consciente y compasión. La atención plena te permite ver lo que está ocurriendo dentro de ti antes de actuar. La respiración consciente te ayuda a mantenerte presente mientras la emoción pasa. Y la compasión te enseña a mirar tus emociones y las de los demás sin juicio. Con estas 3 herramientas, cada momento de la vida se convierte en una oportunidad para liberar tu mente. El silencio interior no es vacío, es plenitud. Cuando no reaccionas, entras en un estado de presencia tan profundo que descubres algo esencial. La vida sigue fluyendo sin tu intervención. No necesitas controlar, forzar ni resistir. Todo ocurre de forma natural. La mente que reacciona es una mente que no confía. La mente que observa es una mente que confía en la sabiduría del universo. El control es miedo, la observación es fe. Y cuando confías, la ansiedad desaparece, porque ya no sientes que debas decidirlo todo ni defenderte de todo. Simplemente estás. Estás en la vida, como el árbol está en el viento. Firme, flexible y silencioso. A medida que profundizas en la práctica, comienzas a notar algo más sutil. Las situaciones que antes te perturbaban dejan de tener poder sobre ti. La provocación externa ya no despierta la misma intensidad. El ruido de los demás ya no te distrae. El caos deja de parecer una amenaza y se convierte en una danza. Empiezas a ver que el mundo no necesita cambiar para que tú estés en paz. Lo que necesita cambiar es tu relación con el mundo. Y eso solo se logra a través de la no reacción. Cuando el Buda alcanzó la iluminación, lo primero que comprendió fue que la raíz de todo sufrimiento humano es la ignorancia, la incapacidad de ver la realidad tal como es. La no reacción es una forma práctica de eliminar esa ignorancia, porque cuando no reaccionas, ves las cosas tal como son, no como tu mente las interpreta. Ves que una palabra es solo una palabra, no una ofensa. Ves que una pérdida es solo un cambio, no una tragedia. Ves que el silencio de otro no es rechazo, sino espacio. Ves que la vida, en su esencia, nunca está contra ti. Solo está mostrándote lo que debes ver para despertar. Cada reacción es una oportunidad perdida de ver la verdad. Cada instante de no reacción es una puerta abierta al despertar. Por eso los maestros decían que el verdadero meditador no necesita sentarse en una cueva, medita en cada interacción. Su práctica está en el supermercado, en el trabajo, en el tráfico, en la familia. Cada encuentro es una enseñanza, cada provocación, un espejo, cada emoción, un maestro.
La vida entera se convierte en tu templo cuando eliges observar en lugar de reaccionar. La libertad interior es la consecuencia natural de esta práctica. Cuando ya no dependes de que las cosas sean como tú quieres, cuando ya no necesitas que nadie cambie para sentirte bien, cuando ya no luchas contra lo que es, descubres la paz que no depende de nada. Esa paz no puede ser robada, porque no proviene de lo externo. Está en ti, es tu naturaleza original. La no reacción no la crea, la revela. En última instancia, la no reacción te conecta con tu verdadera esencia. Esa esencia que no necesita defenderse porque sabe que nada puede dañarla. Esa conciencia silenciosa que observa el drama humano sin perderse en él. Esa luz interior que no necesita palabras para existir. Cuando llegas a ese punto, comprendes que la no reacción no es una técnica. Es el reflejo natural de una mente despierta. Ya no te esfuerzas por no reaccionar, simplemente no hay nada dentro de ti que necesite hacerlo. La vida fluye, las emociones vienen y van. Las personas aparecen y desaparecen, pero tú permaneces, silencioso, consciente, libre. Si esta enseñanza resuena contigo, y sientes que cada palabra te acerca más a tu paz interior, suscríbete al canal para seguir profundizando en el camino del silencio, la atención y la libertad interior. Llegar al punto de no reaccionar no es un acto repentino ni una iluminación instantánea. Es un proceso continuo de autoconocimiento. No se trata de apagar las emociones, sino de aprender a comprenderlas desde su raíz más profunda. En el budismo, toda práctica auténtica de transformación interior comienza con la comprensión de la mente. Comprender la mente no significa analizarla con lógica, sino observarla sin juicio. La mente se aclara cuando se la observa con ecuanimidad. En cambio, cuando intentas controlarla, dominarla o suprimirla, se vuelve más ruidosa. La no reacción es fruto de la observación silenciosa, no del esfuerzo. Es una consecuencia de la claridad, no de la represión. Cada pensamiento que surge busca atención. Si lo alimentas, crece. Si lo observas sin identificarte, se disuelve. Las reacciones nacen porque te identificas con los pensamientos y emociones que pasan por ti. Crees que eres el pensamiento que aparece, la emoción que sientes, la idea que te domina. Pero todo eso cambia constantemente. Si algo cambia, no puede ser lo que tú eres. Tú eres la conciencia que observa el cambio. Esta comprensión no es filosófica, es una experiencia directa. Y esa experiencia llega cuando, en medio del impulso de reaccionar, haces una pausa. No una pausa superficial, sino un silencio profundo donde decides mirar hacia adentro. En el instante de la pausa, el poder de la reacción se debilita. Es como si una corriente de agua furiosa se encontrara con una roca firme en el medio del río. La corriente no puede destruir la roca, la rodea, pero no la arrastra. La no reacción es esa roca interior, la firmeza de la conciencia en medio del flujo de pensamientos y emociones. Cuanto más practicas la pausa, más profunda se vuelve tu estabilidad. Al principio parece imposible, porque la mente tiene el hábito de saltar ante cada estímulo. Pero con paciencia, la conciencia se asienta. No hay transformación más profunda que esa. Pasar de la agitación al silencio, del impulso a la presencia. Muchos piensan que no reaccionar significa perder pasión por la vida, volverse frío, distante o indiferente. Pero la verdad es lo contrario. Solo cuando dejas de reaccionar, comienzas a vivir de verdad. Mientras reaccionas, no vives, solo repites. Actúas movido por emociones del pasado, por heridas no sanadas, por pensamientos ajenos. Cuando no reaccionas, surge la auténtica espontaneidad. Ya no actúas desde el condicionamiento, sino desde la sabiduría interior. Esa sabiduría no es racional, es intuitiva, serena y precisa. Nace del silencio.
Cada vez que eliges no reaccionar, creas un espacio donde esa sabiduría puede manifestarse. Y cuando ella guía tu vida, las decisiones se vuelven simples. Las palabras se vuelven compasivas y los actos se vuelven correctos sin esfuerzo. Una mente reactiva ve enemigos en todas partes. Una mente despierta ve maestros en todas partes. La vida deja de parecer una serie de obstáculos y se convierte en un campo de aprendizaje. Cada persona difícil se vuelve una oportunidad para practicar la calma. Cada situación inesperada se convierte en una invitación al desapego. Cada pérdida te enseña la impermanencia. Cada crítica te muestra tu ego. Y cuando comprendes que todo es enseñanza, el sufrimiento pierde sentido. La reacción nace del sufrimiento. La comprensión lo disuelve. El sufrimiento es resistencia. La no reacción es aceptación. En esa aceptación profunda comienza la verdadera paz. Aceptar no significa rendirse ante la injusticia ni permitir abusos. Significa reconocer la realidad sin agregarle juicios. Significa ver lo que es sin el filtro de lo que debería ser. Cuando no reaccionas, la mente deja de pelear con lo que existe. Y esa reconciliación con el presente te libera de una carga inmensa. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de las circunstancias, sino del rechazo constante a lo que sucede. Si hace frío, quieres calor. Si llueve, quieres sol. Si alguien te contradice, quieres aprobación. Si algo cambia, quieres estabilidad. Pero el mundo no puede girar alrededor de tus deseos. El mundo cambia, se mueve, fluye, y tú solo puedes sufrir o fluir con él. No reaccionar es fluir, es permitir que la vida sea como es, sin exigirle que se adapte a tu mente. Cuando practicas la no reacción, comienzas a percibir la vida con una claridad diferente. Notas cómo el cuerpo te avisa antes de que llegue la emoción. Una tensión en el pecho, un nudo en el estómago, una presión en la garganta. Es el cuerpo que refleja la mente. En ese momento puedes decidir detenerte. Respiras, observas, sientes. No haces nada, no reprimes, no analizas, solo observas. Esa simple acción, no hacer, tiene un poder inmenso. Rompe el ciclo de la reacción antes de que empiece. Lo que antes era un reflejo automático se convierte en una oportunidad para despertar. Los monjes budistas dedican años a cultivar esta atención constante. Ellos observan incluso los pensamientos más fugaces. Saben que cada reacción comienza como una semilla diminuta, un pensamiento apenas perceptible, un movimiento sutil del deseo o la aversión. Si lo observas desde el principio, la semilla no germina, pero si la dejas crecer, pronto se convierte en una emoción, luego en una acción y finalmente en un hábito. Por eso el entrenamiento consiste en ver las semillas antes de que florezcan. No es luchar contra ellas, sino reconocerlas con serenidad. Cuando reconoces el movimiento interno, la reacción se disuelve. El gran maestro Thich Nhat Hanh decía que cuando una emoción fuerte te visita, debes recibirla como a un invitado. No la expulses ni la ignores. Recíbela con ternura, abrázala con respiración consciente, como una madre sostiene a su hijo herido. Cuando haces eso, la emoción se calma, porque lo que más necesita no es expresión, sino comprensión. Reaccionar es rechazar. Observar es comprender. Y la comprensión cura. Hay momentos en los que la mente reacciona incluso antes de que puedas notarlo. Palabras que salen de tu boca sin pensarlo, pensamientos que te arrastran, juicios que aparecen. No debes culparte por eso. La culpa es otra forma de reacción. Simplemente observa después. Observa lo que sentiste, lo que dijiste, lo que pensaste. La observación posterior también es práctica. Cada vez que observas una reacción pasada sin juicio, se disuelve una capa del patrón. La mente aprende. Poco a poco, el tiempo entre el estímulo y la respuesta se amplía.
Lo que antes era inmediato se vuelve consciente. Esa expansión del tiempo interior es señal de madurez espiritual. Cuanto más grande sea ese espacio, más libre eres. Cuando no reaccionas, también permites que la compasión florezca. La compasión no puede surgir en una mente dominada por la reactividad. El que reacciona ve enemigos. El que observa ve seres que sufren. Cuando alguien te hiere y tú no reaccionas, puedes ver su dolor. Puedes ver que su agresión proviene de su propio sufrimiento. No necesitas justificar su acción, pero puedes comprenderla. Y esa comprensión transforma la energía. Lo que antes generaba odio, ahora genera empatía. Lo que antes provocaba defensa, ahora provoca compasión. El mundo cambia porque tú cambias, y cuando tu mirada cambia, tu realidad entera se transforma. La práctica de no reaccionar también revela los niveles más sutiles del ego. Al principio crees que el ego es solo orgullo o vanidad, pero el ego es más complejo. Es la necesidad de tener razón, el impulso de controlar, el deseo de ser visto, la urgencia de corregir, la expectativa de ser entendido. Cada una de esas manifestaciones es una forma de reacción. Cuando alguien no actúa como tú esperas, el ego reacciona. Cuando las cosas no salen como planeabas, el ego reacciona. Cuando el mundo no valida tu imagen, el ego sufre. Pero cuando ves esto con claridad, el ego empieza a perder poder. No puedes destruirlo, pero puedes dejar de alimentarlo. Y el ego sin alimento se disuelve. En ese proceso descubres una nueva dimensión del silencio. No el silencio de los labios, sino el silencio de la mente. Un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia total. En ese silencio no hay juicio, ni comparación, ni historia. Solo hay conciencia. Es un estado de pureza interior donde la vida simplemente es. En ese espacio, las emociones se vuelven transparentes, los pensamientos ligeros, y el sufrimiento se convierte en comprensión. Esa es la verdadera no reacción. Estar tan presente que nada puede arrastrarte fuera de la hora. Este estado no es permanente, especialmente al principio. La mente volverá a reaccionar muchas veces, pero cada vez que recuerdas regresar al silencio, profundizas la práctica. No hay fracaso en el camino del despertar, solo aprendizaje. Incluso las reacciones son oportunidades para observarte más. Cada vez que caes, ves algo nuevo sobre ti. La humildad es esencial, porque sin humildad, la mente se aferra a la idea de perfección. Y la perfección es solo otra forma de reacción. El sabio no busca ser perfecto, busca ser consciente. La conciencia incluye la imperfección y la abraza sin miedo. Cuando la no reacción se vuelve natural, la vida entera cambia de ritmo. Los días se sienten más amplios, el tiempo parece fluir sin presión. Dejas de correr detrás de las cosas, ya no sientes que debas demostrar algo ni defenderte de nadie. Descubres una forma de estar en el mundo que es serena y poderosa a la vez. No necesitas palabras para expresarla. Se siente en tu presencia. Las personas se calman a tu alrededor, las tensiones disminuyen, los conflictos pierden fuerza, porque tu silencio interior se vuelve una influencia invisible. Así funciona la energía de la conciencia. No impone, irradia. En esa calma profunda aparece algo que los textos antiguos llaman sabiduría del corazón. Es una inteligencia que no piensa, pero comprende, no analiza, pero sabe, surge cuando la mente deja de intervenir. Desde ahí puedes ver que cada reacción que alguna vez tuviste fue parte de tu aprendizaje. Puedes perdonarte, puedes agradecer, puedes soltar, porque comprendes que todo lo que ocurre es parte del camino hacia la libertad. Nadie despierta sin haber caído antes en la inconsciencia. Nadie alcanza la no reacción sin haber reaccionado muchas veces. La clave está en no detenerse.
en continuar observando, aprendiendo y volviendo al silencio. No reaccionar también te enseña el valor del vacío. En la tradición budista, el vacío no es nada, es plenitud sin forma. Cuando no reaccionas, creas espacio en tu mente. En ese espacio todo puede nacer. La reacción es densidad, el silencio es expansión. En la expansión, la vida encuentra su cauce natural. Dejas de forzar, dejas de empujar, dejas de aferrarte, simplemente permites, y en ese permitir, las cosas se ordenan solas. Es el misterio de la existencia. Cuando dejas de intervenir, la vida se armoniza por sí misma. A través de la no reacción descubres la confianza. Ya no confías en la mente, confías en la existencia, confías en que todo lo que llega tiene un propósito, en que todo lo que se va debía irse, en que cada silencio contiene una lección, en que cada demora tiene un sentido. Esa confianza no es ingenuidad, es sabiduría. Nace de la experiencia directa de haber visto que cuando no reaccionas, la vida se acomoda con una precisión que ninguna mente podría planear. Es como si una fuerza invisible actuara a tu favor cada vez que eliges el silencio. Porque en el silencio estás alineado con el orden natural del universo. Cuando alcanzas este nivel de comprensión, ya no buscas controlar los resultados. Comprendes que tu tarea no es manipular la realidad, sino mantener la serenidad mientras ella se despliega. Ya no te precipitas a responder, ni a defenderte, ni a explicar. Te vuelves como el lago que refleja el cielo sin moverse. Las palabras ajenas caen en ti y desaparecen sin dejar huella. No porque seas frío, sino porque has comprendido que nada puede alterar la paz de un corazón despierto. El verdadero desafío de esta práctica no está en los momentos de calma, sino en medio del conflicto. Ahí es donde la mente intenta recuperarse, donde el viejo yo quiere tomar el control. Por eso los maestros aconsejan prepararse antes. No esperes al caos para practicar la calma. Cultiva el silencio en los momentos simples. Camina despacio, come despacio, respira con atención. Escucha sin interrumpir. Esos pequeños actos son entrenamiento para los grandes desafíos. Cuando llegue la tormenta, tu mente sabrá qué hacer. No hacer nada, solo observar, solo respirar, solo estar. Y cuando pase la tormenta, te darás cuenta de algo profundo. Siempre fuiste tú quien creaba la agitación. El mundo no era el problema. Tu interpretación lo era. Cuando ves eso claramente, la reacción pierde sentido. ¿Por qué reaccionar ante lo que no te amenaza realmente? ¿Por qué entregar tu energía a lo que solo existe como pensamiento? La mente crea historias, pero tú puedes verlas sin entrar en ellas. Esa es la práctica constante, ver sin intervenir. Esa visión es libertad. Poco a poco, tu identidad se desplaza. Ya no te ves como alguien que debe defenderse, sino como conciencia que observa. Ya no te defines por tus emociones, ni por tus pensamientos, sino por la paz que los contiene. Esa transición es el nacimiento de una nueva vida interior. Es el comienzo del despertar. Y aunque el mundo externo siga igual, tú ya no eres el mismo. Donde antes había reacción, ahora hay comprensión. Donde antes había lucha, ahora hay aceptación. Donde antes había ruido, ahora hay silencio. La mente reactiva busca tener razón. La conciencia busca comprender. Y en la comprensión no hay necesidad de vencer a nadie. Cuando no reaccionas, no entras en el juego de la dualidad. No estás ni a favor ni en contra. Simplemente ves. Y al ver, todo se ordena. No necesitas luchar contra el mundo, solo necesitas despertar en medio de él. Esa es la enseñanza más profunda. La libertad no está en escapar de la vida, sino en vivirla sin reaccionar ante ella. Si este mensaje te inspira a buscar tu propia paz interior y sientes que cada palabra te ayuda a comprenderte mejor, suscríbete al canal
para seguir explorando juntos la sabiduría que libera y el silencio que transforma. Cuando el ser humano comprende que su sufrimiento no proviene del mundo, sino de su propia mente, la vida cambia de dirección. Lo que antes parecía un enemigo se convierte en un espejo. Lo que antes parecía injusticia se vuelve enseñanza. Lo que antes parecía pérdida se transforma en liberación. Esta comprensión solo puede florecer cuando cesa la reacción. Mientras reaccionas, no ves. Estás ciego por la emoción, por el deseo, por el miedo o por la ira. Solo cuando eliges no reaccionar, se abre el espacio de la visión interior. La no reacción no es simplemente un control emocional, es el despertar de la conciencia que observa la raíz de toda experiencia. Es el acto de mirar el movimiento de la mente sin convertirse en él. Es permanecer como el cielo mientras las nubes pasan. Y cuando te conviertes en ese cielo, ya nada puede perturbarte verdaderamente. El impulso de reaccionar nace del hábito más antiguo que tiene la mente, la necesidad de proteger una identidad. Desde que somos niños, vamos construyendo una idea de quiénes somos. Esa idea está hecha de recuerdos, de etiquetas, de comparaciones, de juicios ajenos y propios. Pero esa imagen es frágil, porque no es real. Depende de la aprobación, del reconocimiento, del éxito, de los logros, de la aceptación. Cada vez que algo amenaza esa imagen, la mente reacciona. Si alguien te critica, sientes que tu valor está en juego. Si alguien no te elige, sientes que tu identidad se derrumba. Si algo no sale como esperabas, sientes que fallaste. Sin embargo, lo que realmente ocurre no es que pierdas algo, sino que se cuestiona la ilusión del yo. Esa ilusión se defiende a través de la reacción. Por eso las personas más reactivas son las que más se identifican con su ego. Cuanto más fuerte es el ego, más frágil es la paz. El ego necesita conflicto para sentirse vivo. Necesita compararse, discutir, ganar, demostrar, defenderse, porque su existencia depende de la separación. Pero la conciencia no necesita nada de eso. Cuando no reaccionas, el ego se debilita y lo que emerge es la conciencia pura, libre del peso del yo. Es en ese estado donde puedes ver la verdad de todas las cosas. No reaccionar es disolver el yo poco a poco, hasta que solo queda la presencia. En esa presencia no hay yo que se ofenda ni otro que ofenda. Solo hay el movimiento de la vida expresándose, sin necesidad de etiquetas ni juicios, y eso es libertad. Libertad de ti mismo, de tus pensamientos, de tus creencias, de tus miedos, de tus historias. Esa libertad no se alcanza con esfuerzo, sino con comprensión. Cuando ves claramente la naturaleza ilusoria de tus reacciones, desaparecen por sí solas. Pero llegar a esa claridad requiere práctica constante. La mente no cede fácilmente su dominio. Está acostumbrada a controlar, a interpretar, a decidir, a juzgar. Cuando decides no reaccionar, ella se siente amenazada. Te dirá que estás siendo débil, que te estás dejando manipular, que debes hacer algo. Te empujará a actuar, a hablar, a justificarte. Sin embargo, si puedes sostener el silencio, aunque sea unos segundos más, algo dentro de ti se abre. Esa apertura es el inicio de la transformación. Cada vez que eliges no reaccionar, el poder del ego disminuye un poco más. Cada vez que eliges el silencio, la conciencia se fortalece. Cada vez que eliges observar, el sufrimiento pierde su raíz. La práctica no está en los templos ni en los retiros. Está en los pequeños momentos del día. Está cuando alguien te interrumpe, cuando un plan falla, cuando una palabra te hiere, cuando algo te decepciona. Cada instante cotidiano es un campo de entrenamiento para el alma. No reaccionar no significa volverse indiferente ante el dolor o ante la injusticia. Significa actuar desde la sabiduría, no desde el impulso. Cuando reaccionas, lo haces desde la inconsciencia.
Cuando actúas conscientemente, lo haces desde la compasión. Por eso el Buda enseñó que la verdadera compasión no surge de la emoción, sino del entendimiento profundo de la naturaleza del sufrimiento. Cuando comprendes que todos los seres reaccionan porque están atrapados en la ignorancia, no los juzgas, los comprendes. Ves su rabia como reflejo de su miedo, su arrogancia como reflejo de su inseguridad, su indiferencia como reflejo de su dolor. Y cuando ves eso, ya no puedes reaccionar igual, no porque lo reprimas, sino porque tu mirada ha cambiado. La comprensión disuelve la necesidad de defenderse. La mente común busca siempre culpables. Quiere señalar quién tiene la razón, quién cometió el error, quién merece castigo. Pero en la mirada consciente no hay culpables, solo ignorancia. Y la ignorancia se disuelve con luz, no con castigo. Cada vez que eliges no reaccionar, enciendes una pequeña luz en medio de la oscuridad colectiva. Esa luz no se ve desde afuera, pero cambia la energía de todo lo que toca. Porque el silencio consciente tiene una fuerza que las palabras no tienen. Las palabras dividen, el silencio une. Las palabras agitan, el silencio aquieta. Las palabras separan, el silencio comprende. Por eso los grandes maestros hablan poco. No porque no tengan qué decir, sino porque saben que la verdad no se transmite con ruido, sino con presencia. Cuando practicas la no reacción, descubres que no todo necesita una respuesta. El mundo te enseñó que debes opinar, explicar, justificarte, defenderte, pero la sabiduría budista enseña lo contrario. No todo requiere intervención. A veces la acción más profunda es la quietud. A veces la respuesta más poderosa es el silencio. A veces la sanación más grande ocurre cuando no haces nada. En ese no hacer, el universo puede actuar, porque mientras tú reaccionas, bloqueas el flujo natural de la vida. Quieres controlar, resolver, entender. Pero la vida no necesita que la controles. Solo necesita que confíes. No reaccionar es un acto de fe, es decirle al universo: confío en que todo está en orden, aunque mi mente no lo entienda. Y cuando confías, todo se acomoda. La confianza no es una idea, es una experiencia. Surge cuando has comprobado una y otra vez que cada vez que no reaccionas, la vida resuelve mejor de lo que tú podrías haber planeado. Es un aprendizaje que se graba en el corazón. Cuando miras atrás y ves cuántas veces tus reacciones solo empeoraron las cosas y cuántas veces el silencio trajo claridad, comprendes que el control es una ilusión. La reacción nace del miedo y el miedo es la sombra de la falta de confianza. Cuando confías, el miedo se disuelve. Y cuando el miedo se disuelve, la mente se aquieta. Esa quietud es el hogar de la sabiduría. En esa quietud, la vida se revela como realmente es, impermanente, cambiante, perfecta en su movimiento. Nada falta, nada sobra, nada está fuera de lugar. En la no reacción también descubres la humildad. La humildad no es sumisión ni debilidad, es saber que no lo sabes todo. Es aceptar que tus percepciones son limitadas, que tu juicio puede estar equivocado, que tu interpretación no es la única. La reacción, en cambio, surge del orgullo de creer que ves la verdad completa. Cuando crees que tienes razón, reaccionas. Cuando comprendes que solo ves una parte del todo, te vuelves humilde. Y en esa humildad, dejas espacio para la verdad. La verdad no se impone, se revela cuando el ruido se detiene. La no reacción es detener el ruido para que la verdad pueda hablar. Los grandes sabios del budismo no eran personas que nunca sintieran emociones, sino personas que habían aprendido a no dejarse dominar por ellas. Sentían la ira, pero no actuaban desde ella. Sentían el miedo, pero no lo obedecían. Sentían la tristeza,
pero no la convertían en historia. La emoción surge, ellos la ven, la dejan pasar. Eso es maestría. No es no sentir. Es sentirlo todo sin perderse en nada. Cuando tú también comienzas a practicarlo, la vida se vuelve un terreno de aprendizaje constante. Cada emoción se convierte en una oportunidad de autoconocimiento. Cada reacción que logras detener es una victoria sobre tu inconsciencia. Cada silencio que eliges es un paso hacia tu libertad. En los textos budistas se dice que la mente humana es como un mono que salta de rama en rama, inquieto, impulsivo, distraído. Cada pensamiento es una rama y la mente salta sin descanso, pero el meditador aprende a observar al mono sin intentar detenerlo. Solo lo mira. Con el tiempo el mono se cansa y se sienta. Así también sucede con las reacciones. No se trata de suprimirlas, sino de observarlas hasta que pierdan fuerza. Con cada observación, tu mente se vuelve más clara. Con cada silencio, tu alma se vuelve más ligera. Con cada instante de no reacción, te acercas un poco más a tu verdadera naturaleza. Esa verdadera naturaleza no es un estado que debas alcanzar, ya está en ti. Es la conciencia que ha estado siempre presente, incluso cuando reaccionas. El problema es que la mente, al identificarse con los pensamientos, olvida su origen. La no reacción es un recordatorio, un retorno a esa conciencia original. Es volver al centro, es despertar en medio del ruido. No necesitas aislarte ni renunciar al mundo. Solo necesitas despertar dentro de él. La iluminación no está lejos, está detrás de cada impulso que decides no seguir. Cuando logras mantenerte consciente en medio de una provocación, algo muy sutil ocurre. Comienzas a sentir compasión incluso por quien te hiere, porque comprendes que esa persona está atrapada en su propia mente reactiva. Ves su sufrimiento y al verlo, tu corazón se abre. No reaccionar no te separa de los demás. Te une a ellos en un nivel más profundo. Dejas de verte como víctima o enemigo y comienzas a verte como un reflejo más en el espejo de la existencia. Esta comprensión cambia tu vibración. Ya no generas resistencia, generas comprensión, y la comprensión cura. A veces, el mayor acto de amor es no reaccionar, porque al no reaccionar, interrumpes el ciclo del dolor. Cuando alguien actúa desde su sufrimiento y tú respondes desde el tuyo, el círculo continúa. Pero si tú permaneces en silencio, el círculo se rompe. En ese silencio, algo en el otro también puede despertar. Puede que no lo haga de inmediato, pero la semilla se planta. Cada vez que eliges no reaccionar, estás sembrando una semilla de conciencia en el campo colectivo. Esa es la contribución más grande que puedes hacer al mundo. No añadir más ruido, no añadir más conflicto, no añadir más miedo. La paz global comienza en la mente que decide no reaccionar. No reaccionar también significa aceptar tus propios procesos con paciencia. No siempre podrás mantener la calma. Habrá momentos en que caigas en la ira, en la tristeza, en la impaciencia. Pero incluso eso puede ser observado. No te castigues por reaccionar. Obsérvalo, comprende qué lo provocó y sigue aprendiendo. El despertar no es lineal, es espiral. Cada vez que caes, lo haces en un nivel más consciente. Cada vez que repites una reacción, la entiendes un poco mejor. Y cada comprensión te libera un poco más. La mente se entrena con constancia, no con perfección. Con el tiempo verás que no reaccionar no requiere esfuerzo. Se convierte en tu estado natural. Ya no tienes que pensar en mantenerte en calma, porque la calma se vuelve tu naturaleza. Ya no tienes que luchar contra las emociones, porque ellas mismas se disuelven al aparecer. La vida se vuelve simple. Lo que antes te perturbaba, ahora te enseña. Lo que antes te ofendía, ahora te muestra algo. Lo que antes te dolía, ahora te abre. Todo se transforma en sabiduría. No reaccionar es la alquimia más pura.
Convierte el sufrimiento en comprensión y la confusión en luz. Este camino no tiene final. Cada día ofrece nuevas oportunidades para practicar. Cada encuentro humano, cada desafío, cada silencio. No hay separación entre la práctica y la vida. Cada respiro consciente es meditación. Cada momento de no reacción es liberación. Cada pensamiento observado sin juicio es un paso hacia la iluminación. No busques el resultado, vive el proceso. La mente quiere logros, la conciencia solo quiere presencia, y cuando hay presencia, todo está completo. Llegará un punto en el que comprendas que no hay nada que perdonar, porque nada te hirió realmente, que no hay nada que temer, porque nada puede quitarte lo que eres, que no hay nada que ganar, porque ya eres suficiente. En ese momento, las reacciones desaparecen completamente, no porque las reprimas, sino porque ya no hay nadie dentro que necesite reaccionar. Solo queda la conciencia pura, silenciosa, luminosa, infinita. Ese es el destino del camino interior. Regresar a lo que siempre fuiste antes de la mente, antes del miedo, antes de la historia. Y aunque las palabras no puedan describirlo completamente, se puede sentir. Es la quietud que te envuelve cuando eliges el silencio. Es la paz que te sostiene cuando el mundo grita. Es la claridad que te guía sin necesidad de pensar. Esa es la liberación de la que hablaban los antiguos maestros. No está en los libros ni en las ceremonias, está en cada momento en que eliges no reaccionar. Cada vez que lo haces, un pedazo de tu viejo yo se disuelve y tu ser esencial brilla un poco más. Así, paso a paso, reacción tras reacción, silencio tras silencio, te acercas al corazón mismo del despertar. Si estas palabras tocan algo dentro de ti y sientes que la práctica de la calma está transformando tu vida, suscríbete al canal para seguir explorando juntos el poder del silencio, la atención y la libertad interior. Cuando llegas al punto en el que no necesitas reaccionar para sentirte vivo, algo profundamente espiritual ha ocurrido dentro de ti. Has comenzado a vivir desde la conciencia y no desde el ego. El ego necesita movimiento constante, drama, ruido, validación, conflicto. La conciencia, en cambio, no necesita nada, simplemente es. Esa diferencia marca el fin de la esclavitud interior. La vida deja de ser una batalla para convertirse en un río tranquilo que fluye por sí mismo. Ya no estás intentando controlar la corriente, ni oponerte a ella, ni acelerarla. Solo la observas y confías. Y en esa confianza descubres la verdadera paz. El proceso de llegar a este estado requiere pasar por muchos niveles de comprensión. Al principio, la mente cree que la no reacción es una técnica para obtener tranquilidad. Luego descubre que no es una técnica, sino una manera de vivir. Más adelante comprende que no se trata de no reaccionar solo ante los demás, sino también ante uno mismo, porque las reacciones más destructivas no siempre se dirigen hacia afuera, sino hacia adentro. Te juzgas, te culpas, te exiges, te castigas mentalmente por cada error, y cada uno de esos pensamientos es una reacción interna. Aprender a no reaccionar también significa aprender a no atacarte con la mente. Significa observar tus pensamientos autodestructivos sin creerles, sin responderles, sin permitir que definan quién eres. Esa es una de las formas más profundas de libertad, estar en paz incluso contigo mismo. El ser humano lleva dentro una guerra constante entre lo que es y lo que cree que debería ser. Esa guerra es la fuente de toda reacción interna. Te comparas con una imagen ideal, con un pasado mejor, con una expectativa futura. Y cuando no coincides con esas imágenes, reaccionas con frustración, con enojo o con tristeza. Pero la conciencia no se compara. La conciencia solo observa.
Cuando aprendes a observarte sin juicio, el conflicto interno se disuelve. Ya no necesitas luchar contigo mismo. Empiezas a sentir que incluso tus sombras son parte del camino, que cada emoción tiene su lugar, que cada caída trae un aprendizaje. Esa comprensión te da una serenidad que ninguna técnica puede darte. No reaccionar ante ti mismo es el mayor acto de amor que puedes ofrecerte. El Buda decía que quien se domina a sí mismo es más grande que quien conquista a 1000 enemigos. Dominarse a sí mismo no es controlarse, es conocerse. Porque lo que conoces profundamente deja de tener poder sobre ti. La ira solo te domina mientras no la comprendes. El miedo solo te controla mientras no lo miras de frente. El deseo solo te arrastra mientras crees que su cumplimiento traerá la felicidad. La ignorancia solo reina mientras no hay observación. Por eso, la práctica del silencio interior es un camino hacia el autoconocimiento. En cada impulso detenido hay una puerta que se abre hacia lo profundo. En cada emoción observada sin juicio hay un fragmento de ti que se ilumina. En cada pensamiento visto con claridad hay un pedazo de la mente que se libera. Con el tiempo comprendes que la no reacción es una forma de compasión, no solo hacia los demás, sino hacia la existencia misma. Cuando no reaccionas, respetas el flujo de la vida tal como es. No lo interrumpes con tus opiniones ni lo contaminas con tus miedos. Permites que la realidad se despliegue en su propio ritmo, sin imponer tu voluntad. Esa es la verdadera rendición espiritual. No forzar, no resistir, no interferir. El universo tiene su propio orden, y cuando no reaccionas, te alineas con él. Te conviertes en un canal de armonía. Tu presencia ya no crea resistencia, sino equilibrio. Eres como un lago que refleja sin distorsionar, como una brisa que pasa sin dejar huella, como un árbol que se mantiene firme sin necesidad de imponerse. La reacción surge del deseo de controlar, pero cuanto más intentas controlar, más sufres. El control es una ilusión creada por la mente para sentirse segura, pero la vida nunca puede ser controlada, solo comprendida. La no reacción es comprensión pura. Comprendes que las cosas cambian, que las personas evolucionan, que nada es permanente y que eso no es una tragedia, sino el orden natural de la existencia. Lo que hoy te duele mañana puede liberarte. Lo que hoy pierdes puede ser lo que te salve. Lo que hoy no entiendes puede revelarte su propósito con el tiempo. Cuando dejas de reaccionar, dejas espacio para que la verdad más grande se manifieste, y esa verdad siempre es más sabia que tus juicios inmediatos. La práctica constante de la no reacción te convierte en un observador silencioso. Comienzas a ver los movimientos de la mente como un fenómeno pasajero. Los pensamientos ya no te arrastran como antes. Las emociones ya no te dominan. Descubres que puedes estar en medio del ruido y seguir en silencio, en medio del caos y seguir en paz. Ese es el poder que los sabios transmiten sin palabras. Su calma no es el resultado de una vida sin problemas, sino de una mente que ha dejado de reaccionar ante los problemas. La vida externa puede ser la misma, pero su relación con ella es diferente. Ellos han comprendido que no se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo experimentas. Y tú también puedes llegar a ese punto si cultivas el silencio interno cada día. No reaccionar no significa no sentir. Significa sentirlo todo sin dejarte arrastrar por nada. Es estar presente con lo que ocurre, sin huir ni aferrarte. Es dejar que la tristeza te atraviese sin convertirla en sufrimiento. Es dejar que la alegría te inunde, sin convertirla en apego. Es permitir que todo venga y todo se vaya, sabiendo que nada te pertenece. Esta aceptación profunda es el corazón del camino budista. Cuando vives desde la aceptación, la mente se relaja. Ya no necesita fabricar resistencia, porque comprende que la vida no está contra ti.
Lo que sucede no tiene la intención de dañarte, tiene la intención de despertarte. Cada situación que te incomoda te muestra un punto ciego, una herida no sanada, una expectativa inconsciente. Cuando eliges no reaccionar, puedes ver el mensaje oculto detrás del malestar, y ese mensaje es siempre una invitación a crecer. Hay una sabiduría oculta en cada momento en que eliges el silencio. A veces, la mente cree que si no responde, perderá algo. Pero el silencio no te hace perder, te da espacio para entender, te da tiempo para escuchar algo más profundo que tus pensamientos. En ese espacio, la intuición se despierta, y la intuición nunca reacciona, simplemente sabe. Es una voz suave, pero firme. No discute, no teme, no se impacienta. Habla cuando hay silencio. Por eso la mente ruidosa no puede escucharla. Cada reacción es ruido, cada juicio, cada comparación, cada explicación mental es ruido, y el ruido tapa la sabiduría. Cuando el ruido cesa, la sabiduría surge espontáneamente. En la quietud, la vida misma te habla, y sus palabras no son conceptos, son comprensión directa, inmediata, profunda. Los maestros budistas decían que cuando el agua está turbia, no se puede ver el fondo del lago. Pero si dejas de moverla, las partículas se asientan y el agua se vuelve clara. Así es la mente. Cuando reaccionas, agitas el agua. Cuando observas, permites que se aclare. La claridad no se fabrica, ocurre cuando dejas de intervenir. Por eso, la no reacción es también una forma de purificación. Cada emoción que observas sin reaccionar se limpia. Cada pensamiento que permites pasar sin seguirlo se disuelve. Cada impulso que reconoces sin obedecerlo se transforma en energía de conciencia. Esa energía no se pierde, se acumula. Con el tiempo, se convierte en una presencia luminosa que te acompaña en todo momento. Esa presencia es lo que los sabios llaman iluminación, estar plenamente consciente sin ser arrastrado por nada. Pero el camino hacia esa claridad no está libre de desafíos. A veces, la mente intentará hacer de la no reacción un nuevo ideal, un nuevo motivo de orgullo. Comenzarás a pensar que eres más sabio que los demás porque no reaccionas, o te culparás cuando reacciones. Ese es otro truco del ego. Incluso la espiritualidad puede convertirse en una reacción. La verdadera no reacción no necesita demostrar nada, no necesita perfección, solo presencia. Puedes reaccionar, darte cuenta, perdonarte y volver al silencio. Esa es la práctica. Esa es la humildad del sabio. Reconocer que incluso después de años de práctica, la mente puede seguir reaccionando. Pero ahora lo hace en un espacio más amplio, más consciente, más libre. En ese espacio, comprendes que la vida no es un problema que resolver, sino un misterio que contemplar. Cada cosa que ocurre, ocurre para mostrarte algo de ti. Cada encuentro, cada dificultad, cada alegría. Cuando dejas de reaccionar, puedes ver ese hilo invisible que conecta todo. Descubres que nada fue casualidad, que cada experiencia tenía un propósito. Incluso tus reacciones pasadas fueron parte del aprendizaje. Sin ellas, no habrías llegado a este punto. Por eso, en lugar de rechazar tu pasado, lo abrazas con gratitud. Entiendes que la no reacción no es un destino final, sino un proceso continuo de comprensión y aceptación. Es un camino sin fin, donde cada paso te enseña a soltar un poco más. Y llega un momento en que la mente deja de resistirse a la vida. Ya no necesita que las cosas sean de una manera específica. Ya no lucha contra lo que es. Simplemente participa, observa, fluye. En ese estado, la dualidad se disuelve. No hay bueno ni malo, éxito ni fracaso, y pérdida ni ganancia.
Todo es experiencia, todo es movimiento, todo es expresión del mismo principio. Desde ahí, la compasión se expande naturalmente. Ya no ves separación entre tú y los demás. Lo que le haces a otro, te lo haces a ti. Lo que sanas en ti, sanas en el mundo. Esta comprensión no es teórica, se siente en cada célula del ser. Es la realización de que todo es uno, y que reaccionar contra algo es reaccionar contra ti mismo. Cuando vives en ese nivel de comprensión, el mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Las situaciones difíciles seguirán ocurriendo, pero tu relación con ellas ha cambiado. Ya no te arrastran, ya no te destruyen. Puedes llorar, pero no te ahogas en el dolor. Puedes enojarte, pero no pierdes la paz. Puedes sentir miedo, pero no te paraliza. La vida sigue su danza, y tú sigues observando, participando sin apego, amando sin condiciones. Esa es la verdadera maestría espiritual. Estar en el mundo sin pertenecer a él. Actuar sin perder la calma, sentir sin perder el centro. No reaccionar es el arte de vivir desde el alma. Todo el camino espiritual puede resumirse en un solo movimiento. Pasar de la reacción a la presencia. La reacción pertenece al tiempo, la presencia pertenece a la hora. La reacción surge del pasado o del futuro, la presencia habita en el momento presente. Cuando estás presente, no puedes reaccionar, porque la reacción necesita pensamiento. El pensamiento es memoria o proyección. La conciencia, en cambio, es pura percepción. No interpreta, solo ve. Y ver sin interpretar es amar, porque el amor no juzga, no exige, no reacciona. El amor simplemente comprende. Por eso, cuando no reaccionas, estás amando. Estás permitiendo que la vida sea. Estás permitiendo que el otro sea. Estás permitiendo que tú seas. Esa es la esencia del amor iluminado, la comprensión total. Cuando el ser humano descubre esta verdad, su vida se convierte en una meditación constante. Cada respiración es oración, cada silencio es sabiduría, cada gesto es enseñanza. Ya no necesita retirarse del mundo ni buscar lugares sagrados, porque ha encontrado el templo dentro de sí. Ese templo es la mente serena, el corazón abierto, la presencia que no reacciona. Desde ahí todo lo que haces, incluso lo más pequeño, se vuelve sagrado. Caminar, comer, hablar, escuchar, trabajar, cada acción nace del silencio y vuelve al silencio. No hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo es parte del mismo tejido y tú eres uno con él. La no reacción es el puente entre la mente y el alma. La mente reacciona, el alma observa. Cuanto más cruzas ese puente, más vives desde tu centro. Y desde ese centro, la vida se vuelve extraordinariamente simple. Ya no necesitas buscar respuestas, las respuestas aparecen solas. Ya no necesitas forzar los caminos se abren. Ya no necesitas convencer a nadie, tu silencio comunica más que tus palabras. Esa es la paradoja final. Al dejar de reaccionar, comienzas a influir de una manera más profunda y real. Tu energía se vuelve pura. Tu presencia se vuelve medicina. Sin hacer nada, estás transformando el mundo. Y así el círculo se completa. Lo que comenzó como un esfuerzo por encontrar paz se convierte en la paz misma. Ya no hay búsqueda, porque ya no hay quien busque. Solo queda la vida manifestándose en su perfección natural. Cuando no reaccionas, te unes a ese flujo eterno. Ya no estás separado. Te vuelves uno con la existencia, te vuelves silencio, te vuelves libertad, te vuelves la paz que siempre buscaste. Si este mensaje te ayudó a encontrar calma y claridad en tu propio camino, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en las enseñanzas que despiertan el alma y liberan la mente.